Listo. Entonces vamos a ver lo que estábamos viendo ayer, lo que vimos ayer. Básicamente fue el concepto de regresión logística. ¿Ok? Entonces volvamos un rato acá. Vamos a ver que conceptualmente la diferencia clara, y eso va a ser una pregunta en el examen, entre regresión logística y regresión lineal. ¿Alguien me la puede aclarar? ¿Cuál es la diferencia conceptual entre regresión logística y lineal? ¿Cuándo aplico una y cuándo aplico otra? Mm, a ver, Joaquín Onixi. ¿Cuándo aplico regresión lineal y cuándo aplico regresión logística? Ah, La logística es para clasificar y la ya lineal es es para valores continuos. para predecir, o sea, decir más o Sí. menos por ahí va a ir la línea. La logística es para clasificar, es decir, 0 o 1, binario, pero también pueden ser multiclases. Y la lineal es para predecir. Entonces, como dice Nixie, usualmente también es una escala continua. El ejemplo más claro es la tarea que ustedes tuvieron, ¿cierto? ¿Qué hicieron en la tarea? Lo que hicieron fue básicamente calcular el precio con regresión lineal a partir de ciertas variables independientes, como en la tarea era diferente. La tarea era, creo, si no estoy mal, eh, sí, por ejemplo, una de las variables independientes era cuántas tiendas están en una cuadra a la redonda. Eso sería una variable independiente. Otra variable independiente es el código postal, creo que también está. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de predicción es lineal y clasificaciones logística. Entonces, ayer hicimos un ejemplo muy interesante. ¿Cuál era el ejemplo? Era un ejemplo de cáncer, ¿cierto? Entonces teníamos un dataset y lo vamos a volver a mostrar ahorita, y ese dataset lo que hacía básicamente era una predicción de si la persona tenía o no tenía cáncer, ¿cierto? ¿Y de qué dependía eso? Básicamente eso dependía de muchas variables cuantitativas, como por ejemplo el tamaño, ¿cierto? En este caso creo que era el pezón, ¿cierto? El color, la rugosidad, la textura y todo ese tipo de cosas que son cuantificables con procesamiento de imágenes. ¿Listo? Y lo que hacía la regresión logística era 0 o 1, ¿no? 0 no tenía y 1 tenía cáncer, ¿ya? Entonces es un concepto totalmente diferente. Pero fíjense que lo que vimos ayer es que en realidad nosotros partimos de una regresión lineal, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es hacer una regresión lineal, z es igual a beta por x más alfa, pero ese beta lo tenemos que acotar ahora entre menos 1 perdón, entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Por qué entre 0 y 1? Básicamente porque es una decisión binaria, ¿cierto? Es una regresión probabilística. Entonces 0 no tiene cáncer y 1 tiene cáncer. Entonces para eso utilizamos la función sigmoide. 1/1 más Euler a la menos z. Y analizamos matemáticamente qué pasa. Eso también va a ser una pregunta seguramente. ¿Qué pasa si z es muy grande? ¿Cuánto vale la función sigmoide? Said, ¿te acuerdas? La función sigmoide, creo que iba de cero, o sea, de Va a menos, ser- claro, Ujú. Dale, dale. o sea, los valores que puede tomar z era de menos infinito a más infinito, y Sí, por lo tanto sería de 0 a 1 creo, de o de 0 a 1. menos Entonces, infinito. fíjense, aquí tenemos la función sigmoide, que es una S básicamente. Entonces, a medida que z se vuelve muy negativo, básicamente tiende a 0, y a medida que z se vuelve muy positivo, ¿cierto? Tiende a 1. Esa es la función sigmoide. ¿Listo?
Y eso está relacionado con la probabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a analizar, ¿cierto? Entonces, fíjense, tenemos número de horas en el eje X y probabilidad de pasar el examen. Entonces, si yo estudio 5 horas, básicamente la probabilidad de pasar el examen es muy cercana a 1, ¿cierto? Si yo estudio 4 horas, la probabilidad va a ser más baja, pero la puedo clasificar todavía como aprobación. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esto no lo hablamos ayer, pero hay un threshold, ¿listo? Si la probabilidad es mayor a 0.5, yo puedo clasificarlo como que pasó el examen. Y si la probabilidad es menor a 0.5, yo puedo clasificarlo como que perdió el examen. Y ahí está mi decisión binaria. Solamente que también puedo asignar una probabilidad. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hace la función sigmoide. Entonces, claro, para el examen lo que tienen que tener es, una de las preguntas es, ¿qué pasa si z es muy grande? ¿Y qué pasa si z es muy pequeño? ¿Listo? Ahora, recuerden que cuando yo hacía la regresión lineal, yo lo que hacía era disminuir el error cuadrático medio, ¿cierto? Ahora, lo que yo tengo que hacer aquí en la regresión logística, ¿qué tipo de métrica utilizábamos? ¿Utilizamos el error cuadrático medio o utilizábamos otra? Utilizábamos el accuracy, ¿cierto? ¿Y cómo definíamos el accuracy? Ignacio Espejo. ¿Cómo definíamos el accuracy? ¿Se refiere matemáticamente? Intuitivamente, ¿qué hacía el accuracy? O sea, el accuracy es el porcentaje de qué tan acertado es. Exactamente. ¿Qué Sí. tal? Como es una decisión binaria, ¿cuántos estoy aceptando correctamente? Entonces hicimos de hecho lo desarrollamos aquí, ¿cierto? Bueno, lo hicimos en otra diapositiva, creo, pero lo podemos volver a hacer. Entonces, básicamente, si yo tengo, supongamos, ayer hubo una confusión aquí, creo, con Mateo. Supongamos que este es mi data verdadera, 1, 0, 0, 1, 1, algo así. Después de yo correr la regresión logística, o la predicción va a ser 1, 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el accuracy? El accuracy es la cantidad de true positive o verdaderos positivos, ¿cierto? Entonces, positivo lo va a tomar como uno que tiene cáncer. Entonces, ¿cuántos de los positivos que son verdaderos los acerté yo con la regresión logística? Entonces, fíjense, tengo 1, 2 y 3. De esos 3, ¿cuántos acerté? 1, 2. Entonces ponemos 2. ¿Listo? Y true negative. Son los ceros, ¿cierto? De los ceros que yo tengo, ¿cuántos acerté? Entonces, fíjense, tengo 1, 2 ceros y acerté básicamente 1. Sería 1. Entonces, el accuracy va a ser 2 más 1 sobre la cantidad total de elementos que es 5. Sería 3 quintos, que es 75%. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la regresión logística? La regresión logística lo que hace es calcula, perdón, esta forma de la S de tal manera que la accuracy sea lo máximo posible. ¿Listo? E hicimos un ejemplo muy interesante en Colab. Vamos a volver al Colab, ¿cierto? Lo llamé, si no estoy, no, esta no es. Está. Y Logistic Regression Sigmoide. ¿Listo? Esto no se los pasé. Se los puedo pasar. Pero lo que hicimos fue básicamente, vamos a mirar cómo se comporta la función sigmoide. ¿Listo? Entonces, pongamos aquí sigma
es igual a ¿qué? A 1 sobre 1 más Euler a la menos z. ¿No ve? ¿Listo? ¿Y z a qué es igual? Recuerden, z es una línea recta. Entonces z va a ser igual a x por b más a. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la regresión logística? Tiene que ajustar b y a. Usualmente se hace con un método que se llama gradiente descendente o gradient descent, que ustedes van a ver y rever esto, sobre todo en Data Science. Básicamente lo que hace es busca el mínimo iterativamente a través de la derivada. ¿Listo? Entonces, fíjense, si yo tengo un valor de b igual a 1 y a igual a 0, ¿cómo me está dando la forma de la sigmoide? Me va a dar error porque no puse esto. Ahora sí. Fíjense, entonces, para un valor de b igual a 1 y a igual a 0, me da este valor de sigmoide. Y a medida que yo aumento el valor de b, pongámoslo en 10, la transición entre 0 y 1 va a ser mucho más rápido. 0, 1. Rapidísimo. ¿Ok? Y el A también tiene que ver con la posición horizontal. Entonces pongamos que el A valga, digamos, 2, ¿cierto? Y vamos a extender un poquito esto hacia la izquierda. Y le damos correr. Entonces, fíjense. Cuando yo tengo un 2, ese 2 va a estar relacionado con la posición de la sigmoide sobre el eje X. ¿Listo? Entonces, si ponemos aquí 5, por ejemplo, se va a ir más hacia atrás. Fíjense. Se está yendo más hacia atrás. ¿Ya? Y si pongo, por ejemplo, 11, pues ya básicamente ya se ve que el corrimiento es mucho más grande. ¿Listo? Ya, entonces el trabajo de la regresión logística es, vuelvo y repito, calcular los valores de beta y alfa de tal manera que la accuracy sea el máximo posible. Entonces recuerden, en este caso, si la probabilidad cae por encima de 0.5, es 1 y por debajo de 0.5 básicamente sería 0. Ese es el criterio para hacer la clasificación. Eso se los voy a pasar para que jueguen con esto en su casa. ¿Listo? Déjenme pasarlo. Y en el examen, al momento de hacer el código, ¿podemos fijarnos en nuestros archivos anteriores? Yo creo que sí, no hay problema. Gracias. Eso sí, solo en sus archivos, ¿no? No pueden usar inteligencia artificial generativa y ese tipo de cosas que están de moda. Venga. Ahora vamos a abrir el que estábamos haciendo ayer y luego vamos a hacer la tarea. O un pedazo de la tarea. Lo que hicimos ayer fue, utilizamos una base de datos que ya está dentro de ese Sklearn, que es el Breast Cancer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tiene esta database? Esto, he averiguado, ¿cierto? Y esta database lo que tiene básicamente es una data tabular, ¿ya? De las características del cáncer y el diagnóstico del mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo. Tenemos varias dimensiones. La ID no es tan importante, la podemos quitar porque el ID es aleatorio, es como si fuese su CI, entonces no debería existir una correlación entre el ID y el cáncer, ¿no? Básicamente.
Pero fíjense, tenemos varias dimensiones y esas dimensiones las están clasificando en dos. Lo llaman target y lo llaman feature. Esa es una forma elegante de decir independiente, dependiente, ¿ok? Feature es independiente y target sería dependiente, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos radius 1. Yo me imagino que es básicamente el tamaño del pezón, ¿cierto? Texture 1, me imagino que es una forma con imágenes de cuantificar la textura. Eso se puede hacer con un filtrado y luego tomar un promedio, podría ser. Perímetro del pezón es también cuantitativo. El área, ¿cierto? Que de alguna manera está relacionado con el radio, ¿cierto? Pero como no es un círculo perfecto, pues ahí se puede sacar otro estimador. Smoothness, que es qué tan suave es. La compactness, que es qué tan compacto es. Eso sí no lo tengo muy claro. Concavidad, ¿cierto? Qué tan cóncavo es el pezón, ¿cierto? Y los puntos de concavidad. Y fíjense el tipo, ¿ok? El ID es categórico, pero no nos sirve el ID, ¿cierto? El ID no da mucha información. Tenemos que el diagnóstico que es el target es categórico. ¿Cuáles serían las categorías del diagnóstico? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de categorías tendría ese diagnóstico? A ver. Daniela, ¿qué diagnóstico tendría ese dataset? O sea, si es binario o así, Sí, pero claro, es binario, es decir, 0 o 1. ¿El 0 qué significaría? significaría Que que no no, tiene cáncer. que no tiene y el 1 significaría que tiene cáncer, pero eso es arbitrario, ¿no? Ustedes pueden hacerlo al revés. ¿Listo? Ok. Entonces fíjense que es categórico y es el target que sería la variable dependiente, ¿ya? El resto es variable independiente y todas son variables continuas, es decir, pueden tomar valores numéricos eh, arbitrarios, obviamente limitados por el punto flotante del computador. ¿Listo? Hemos corrido esto. Ya les voy a explicar qué hicimos. Obviamente NumPy y pandas, ¿cierto? No usamos pandas en realidad. Utilizamos el modelo de regresión logística de sklearn. Otra vez el train test split, ¿cierto? El breast cancer y finalmente el accuracy score, que es la métrica que estamos usando para este caso. ¿Listo? Después de eso, cargamos la data en X y Y. ¿Listo? Y los imprimimos. Entonces, fíjense, X son las variables dependientes o los features que llaman ellos. ¿Listo? Y fíjense que son números cuantitativos. Y Y, ¿tiene o no tiene cáncer? Básicamente es categórico, es decir, 0 o 1. Tiene o no tiene, básicamente. ¿Listo? ¿Ok? Después de eso que hicimos lo mismo que hicimos la vez pasada, es decir, dividimos en entrenamiento y en validación o testeo. Y luego de eso hicimos un fit de la regresión logística utilizando el entrenamiento. Y finalmente predijimos, ¿cierto? Las etiquetas de 0 a 1 para el X del testeo. Imprimimos, testeo y predicción y finalmente calculamos el accuracy. Entonces aquí está, el accuracy es 95% o 0.95. ¿Listo? Quiere decir que de 95 de cada 100, la regresión logística va a estar acertada, y en 5 de cada 100 va a fallar. ¿Listo? Entonces agarramos, por ejemplo, a ver, agarramos, por ejemplo, esta que está aquí.
¿Listo? Entonces, la de abajo es la verdadera y la de arriba es la predecida. Entonces, fíjense, inicialmente no hay ningún error. Tiene, no tiene. Y efectivamente aquí hicimos lo mismo. Tiene, no tiene. ¿Listo? Estoy tratando de buscar un error, pero está difícil porque es 95 de cada 100. ¿Cierto? A ver, busquemos algún error. Aquí, por ejemplo, hay un error. ¿Listo? En esta línea tenemos tiene, no tiene arriba en el verdadero y con la regresión logística pusimos, predijimos que ninguno de los dos tenía. Entonces hay un pequeño error. ¿Listo? Ahora, si yo vuelvo a correr esto, habíamos dicho también que la accuracy cambiaba sencillamente porque la división entre testeo y validación va a ser diferente. Entonces a veces va a ser mayor, a veces va a ser menor y ahí tenemos que hacer un promedio que sería mucho más diciente o una validación cruzada, que es lo que se hace en este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Ok? Ahora lo que podemos hacer rápidamente antes de ir a la tarea y luego al repaso es que en vez de utilizar, fíjense, son 30 features, ¿no? Son 30 features o 30 características, ¿no ve? Lo que sería interesante ver es qué pasa si yo empiezo a disminuir la cantidad de features. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, les voy a pasar esto, que tampoco los pasé. Déjenme pagar. A ver, aquí va. Aquí va. Aquí va. Listo. Justo están hablando de que no hay internet los profesores. Entonces, sí, les creo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a compartir pantalla. Y lo que quiero es mirar qué pasa si utilizo en vez de 30 features. Recuerden que los features son em, tamaño del pezón, ¿cierto? Rugosidad, área, perímetro, etcétera. Ahora lo que quisiera hacer es bajar la cantidad de features, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que X va a ser igual a NP-array. ¿Listo? Oh, perdón, no. X va a ser igual a X, ¿cierto? Dos puntos. Perdón. No me sirven los dos puntos acá. Pasa, ¿por qué no me sirven? A ver. Ah, ¿qué pasa? Ahí está, dos puntos, coma, y entonces en vez de usar 30 voy a usar la primera, no sé qué es la primera. ¿Listo? Y vamos a hacer exactamente la misma regresión logística. ¿Listo? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Que la accuracy aumente o disminuye? Mm, Mateo, ¿qué esperarías? ¿Que aumentara o que disminuyera? Matías, ¿Que disminuya?
Vamos a ver, yo también esperaría que disminuyera, ¿no? Entonces, fíjense. Esta es la primera característica. Habría que ver el metadata para ver qué característica es. Y aquí está el label. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. Aquí lo estoy volviendo a cargar, entonces pongámoslo de nuevo acá. ¿Listo? Le damos correr. Y aquí tengo un problema. ¿Cuál sería el problema? Recuerden que estoy utilizando una sola característica, le tengo que agregar una dimensión de más. ¿Cierto? Entonces pongamos reshape menos 1,1, que es lo que ustedes han hecho para regresión lineal cuando usan una sola variable. ¿No ven? Y ahora sí me da. ¿Listo? Vamos a ver qué nos da. Entonces fíjense que me da una accuracy del 84%. Entonces claramente en este caso estamos disminuyendo la efectividad, el accuracy, y se ve, ¿no? Porque si ustedes agarran los primeros 5, 0, 1, 0, 0, 1, y las predecidas serían 0, 0, 0, 0, 1, ya tenemos una falla, ¿cierto? Solamente mirando el primer pedazo. Podemos seguir haciendo pruebas, ¿no? Entonces podemos meterle aquí que vaya de 0 a 1. Perdona, a 2. Y ahora sí le puedo quitar esto. Recuerden que este reshape menos 1, 1 es para cuando utilizamos una sola variable. ¿Listo? Hacemos lo mismo. Y en este caso la accuracy ya sube al 89, ¿cierto? Podemos seguir jugando con eso. Eran 30 si no estoy mal. Podemos ir hasta 20. ¿Listo? Y en 20 ya tenemos un 96. Entonces fíjense que en realidad no necesito 30 para obtener un buen resultado. Necesito mucho menos, ¿cierto? Y ahí viene lo que había hecho Said, que hicieron inconscientemente en programación 2. ¿Te acuerdas, Said, lo que me dijiste? Lo de mezclar variables en sí. Lo de mezclar de alguna manera variables, eso significa reducir dimensionalidad. Entonces, lo que está pasando es que algunas de las variables son redundantes, es decir, tienen la misma información. Por lo tanto, no es necesario utilizar una, sino podemos utilizar dos, sino podemos utilizar una o alguna combinación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en su data, en el PowerPoint, ¿cierto? Hay unas que son totalmente redundantes. Por ejemplo, yo diría que el radio y el perímetro son de alguna manera redundantes. No perfectamente, porque claramente no es circular el pezón, pero de alguna manera están relacionados. Entonces, seguramente no necesito usar las dos, sino una sola. Lo mismo con el área y lo mismo con lo que llaman textura y suavidad. Básicamente la suavidad está relacionada con la textura, ¿no? Entonces, textura y suavidad son redundantes, puedo quitar una de las dos, ¿cierto? Y eso cuantitativamente se hace con algo que se llama matriz de correlación, que veamos más, vamos a ver más adelante cuando veamos reducción de dimensionalidad. ¿Listo? Pero ya estamos entendiendo para dónde nos vamos. ¿Listo? Hasta aquí hay preguntas del concepto de regresión logística. ¿Seguros? Ok, listo. Vámonos para la tarea. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no? Un rato. Ya. Aquí está. Ok, la tarea es sencilla. Vamos a hacer solamente 2 ejercicios. Porque fíjense que lo que les estoy dando es
es una dataset y esa dataset tiene ciertas características. En realidad son solo tres: edad, salario y género. Y esas son los features. Y el último es si ha comprado o no, es el target, como se llama. Entonces la idea es que ustedes hagan una regresión logística con cada una de estas variables de forma independiente y luego lo hagan con las tres variables de forma, digamos, de forma simultánea para ver cuál es el resultado. ¿Listo? Entonces la data se llama socialads.csv. ¿Todos tienen la data? ¿Sí? Ok. Lo primero que vamos a hacer es crearemos un collab. Seguramente algunos de ustedes ya lo están terminando o lo han terminado, pero haremos un collab. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es cargar la data en el Drive, ¿cierto? Entonces, déjenme cargar la data en el Drive. ¿Listo? Esto no es. Vamos para el Drive. Y si no estoy mal, se llama socialads.csv. ¿Listo? Vamos a llamar a esto tarea de regresión logística. Lo primero que hacemos es conectarnos al Drive, ¿cierto? Déjenme copiar acá el comando. Perdón, un poco de hambre. Estoy viajando todo el día. Ok. Luego de eso, vamos a importar pandas. PD. Importamos NumPy as MP. Listo. Luego de eso vamos a importar todo lo relacionado con regresión logística, es decir, sklearn. Déjenme abrir aquí regresión logística. Listo. Vamos a importar todo esto excepto por el breast cancer. Listo. Breast cancer lo vamos a quitar. Pero el train test split lo vamos a usar. Claramente vamos a utilizar regresión logística. Y vamos a usar, obviamente, el accuracy score. ¿No? Vamos a ver. Listo, entonces si quieren, pues espero 5 minutos para que se terminen de copiar. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es vamos a cargar nuestra data, ¿cierto? Entonces ponemos pd.read csv, ¿cierto? Y ponemos la posición. ¿No ve? Déjenme abrir aquí
Déjenme abrir aquí el código. No, este no es. Este no es. Este es. Se me ha cerrado. Este. Ahora sí. Se me ha cerrado la tarea, regresión logística. Y caloche. Listo. Y el problema, la data se llamaba Social Ads, si no estoy mal. Social Ads. Así, ¿cierto? Social Ads. A ver. ¿Qué se llamaba? En descargas. Social Ads con una sola D. Ok. Listo. Y por curiosidad vamos a imprimir el dato. ¿Listo? Ok, ¿todos están conmigo o hay alguien que no ha podido hacerlo? Listo. Todo bien, listo. Todo bien, ok. Entonces fíjense que el user ID en realidad no me sirve a mí para nada. Porque vamos a asumir que es un número que se asignó aleatoriamente, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido hacer una regresión con el user ID. No habría una relación, digamos, interesante. Ahora, el salario y el hecho de que se compre tal vez, ¿no? Lo que uno esperaría es que a mayor salario, claramente, debería comprar, ¿cierto? Con mayor probabilidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Entonces primero vamos a hacer la regresión logística de el salario. ¿Ok? Entonces añadimos código y ponemos regresión logística. Salario, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aislar la variable salario. Entonces podemos ponerlo como X igual a data.estimated salary y Y, que es mi target, va a ser igual a data.for purchase. ¿No ven? ¿Listo? Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el train test split, ¿cierto? Entonces, venimos aquí y ustedes pueden usar esto en su examen, no me hago lío. Y vamos a usar lo que decía la tarea, que era 30% de testeo y 70% de entrenamiento. Entonces le hacemos correr. ¿Listo? Y ya tenemos el train y el test. Vamos, por curiosidad, vamos a imprimir Xtrain. Aquí ya va a haber un error, pero vamos a ver si se dan cuenta cuál es el error. ¿Listo? Este sería básicamente la data con la que voy a entrenar. ¿Listo? Entonces fíjense una cosa, cuando voy aquí, ojo, esto es importante, el X solamente tiene una dimensión, tengo que agregarle una más. Recuerden, cuando uso una sola dimensión, le agrego una más para no tener problemas con el model fit. Entonces hagámoslo acá directamente. Vamos a convertirlo como MP array.
¿Listo? Aquí hacemos lo mismo. Array. Y al X va a ser igual al X.reshape menos 1,1. Quiere decir que le estoy agregando una dimensión de más. Y ahora sí le damos correr. Ahora sí, ya tenemos, fíjense, a Xtrain y a Xtest con el 1 extra, una dimensión de más. Mientras que el Y se mantiene con una sola dimensión. ¿Listo? Ahora sí ya podemos hacer el modelo, ¿cierto? Entonces llamamos al modelo, decimos modelo es igual a logistic regression. Y vamos a utilizar los datos de entrenamiento. Sería Xtrain, YTrain. ¿Listo? Ah, no, perdón. Aquí no va nada. Me he equivocado. ¿Me puede subir un ratito su código, porfa? Claro que sí. Acá. Los espero. Mientras va a servir un poquito de agua. Está haciendo mucho calor. Ya ven. Ok, vuelvo. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, igual esto está siendo grabado de todas maneras, pero ahora sí tenemos que hacer el modelo y luego ponemos simplemente model.fit, paréntesis, Xtrain, coma, YTrain. ¿Listo? Le damos correr. Y ya tenemos el modelo fiteado, ¿cierto? O ajustado. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que testearlo, ¿cierto? Entonces ponemos yPredict o como lo quieran llamar, va a ser igual a model.test y entre paréntesis ponemos xtest y le damos correr. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Perdón. Predict, perdón, no test. I'm sorry. Predict. ¿Listo? Le damos correr. Y después de eso lo que vamos a hacer es vamos a imprimir. Imprimiremos el original que se llama YTest, ¿cierto? Ese es el original, ese es el verdadero. Y vamos a imprimir el que acabamos de predecir con model.predict. ¿Listo? ¿Ya? Entonces veamos. Con la regresión logística que yo hice, fíjense que, voy a tener harto error, parece. Porque fíjense que al inicio todos los predecimos como ceros, básicamente. A ver, vamos a ver cómo nos da. Entonces para eso vamos a imprimir, ¿cierto?
Se llama Accuracy Score, ¿cierto? Bien, Accuracy Score. Y entre paréntesis ponemos YTest, coma, YPredict. Listo, le vamos a correr. Vamos a ver, el accuracy nos está dando 0.725, lo cual no es muy bueno, ¿no? Es decir, no me alcanza la dimensión del salario para decir si la persona compró o no compró. ¿Listo? Ese es el primer caso. ¿Hasta aquí tienen preguntas? No, listo. Creo que hay una pregunta aquí en el chat. ¿Puedes subir un poco el código? Sí, lo puedo subir. Acá. Y le hicieron una pregunta. Ujú. A Y no se le hace reshape, igual que a X. No, Y siempre va a tener una sola dimensión, porque es tu target. X va a tener dos dimensiones al menos. Entonces, cuando tú usas una sola dimensión, tienes que meterle una dimensión extra. ¿Listo? Había otra manera también con pandas de hacer, creo que es con punto value. Como agregar una dimensión extra. Sí, sí, sí. Ahorita le Sí, seguramente, pero fíjate que aquí ya no estamos utilizando, o sea, cuando yo uso NP-Array, ya no estoy utilizando un objeto de pandas, sino de NumPy. ¿No? No estoy seguro si con pandas se puede, pero sí, creo que sí se puede. Sí, no lo encuentro, pero me acuerdo que al final había que ponerle, o sea, ponerlo en doble corchete y poner al final punto values, creo. No sé si eso es para agregar una dimensión más o una columna más, que es Ah, no, diferente. una dimensión más. Ah, ya. No estoy seguro. Haremos el último con el género. ¿Listo? No, vamos a hacerlo con género y salario, ¿ya? Para acabar y ya ustedes hacen el resto como tarea, ¿cierto? Entonces le vamos a meter. Aquí es importante que se den cuenta algo y es que todas las variables que yo use deben ser numéricas. Entonces, claramente el género es una variable categórica, ¿no? Porque categoriza entre masculino y femenino, ¿no? Pero yo no puedo meterle a una máquina que trabaja con números M o F, ¿cierto? No me lo va a leer a menos que se usen herramientas de procesamiento de imágenes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que se hace para hacer regresión es convertir el género a una variable cuantitativa. ¿Listo? En este caso yo dije 0 es masculino y 1 es femenino, pero pueden hacerlo al revés, no tiene mucho lío. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante en limpieza de datos. ¿Listo? Entonces, hagámoslo rápidamente. ¿Listo? Entonces ya necesitamos dos valores, ¿cierto? Necesitamos estimated salary, entonces vamos a llamar a este salario. Salary.
¿Listo? Y vamos a llamar otro gender. ¿Listo? Y ahora X va a ser el append de los dos, ¿cierto? Entonces déjenme un ratito. Veo aquí cómo hacemos el append. Pero en regresión lineal. Nuestra regresión lineal, regresión lineal, regresión lineal. Y está. Cuando hicimos la multidimensional. Aquí está la multidimensional. No, más adelante. Aquí. ¿Listo? Entonces vamos a poner todo en un solo vector. ¿Listo? Ya, entonces en vez de poner patrón, ponemos salary, coma gender. Tal vez hay otra forma más fácil, pero por acá. ¿Listo? Vamos a comentar todo esto para correr esto nada más. Salary, salary. Listo, entonces fíjense, aquí estoy haciendo una append de mis dos columnas, ¿cierto? Que es gender y salary. ¿Listo? Ahora creo que hay una forma de pandas de directamente tomar esas dos y convertirlo a array, ¿cierto? Seguramente habría que ver, a ver, pero bueno. Directamente desde Pandan creo que es un poco más fácil. El Y sigue siendo el purchase. Vamos a hacer el train. El test. Listo. Le damos correr. Listo. Y luego hacemos el regreso lineal. Ponemos model igual. Model 2 va a ser logistic. Regression. Model 2.fit. X train. Y train. Luego ponemos model 2.predict. No, sí, justamente predict. Y ponemos xtest. Y eso lo guardamos en ypredict, ¿cierto? Luego imprimimos, solo por curiosidad. Ytest. Imprimimos. Ypredict. ¿No ve? Y luego imprimimos el accuracy score. Ytest, ypredict. Y vamos a ver cómo nos va con una dimensión más. A ver, en este caso, bueno, ya bajó, ya subió de 72 a 78, entonces ya estoy yendo por buen camino. Y lo que les queda a ustedes es de tarea, tienen que hacer 4 regresiones logísticas. Una con cada dimensión y una que tenga todas las dimensiones y a cada uno calcula la accuracy. ¿Listo? Les puedo pasar esto para que lo tengan.
como base. Listo para la regresión logística. Hasta aquí hay preguntas de regresión logística porque en este momento acabamos y nos vamos para el repaso del examen después del descanso. Ok, entonces haremos el descanso, por favor. Volvemos son 5:48, volvamos a las 6. ¿Listo?
Ok. Listos. Perdón. Estoy aquí en un cuarto, pero no puedo ir a la sala porque es complicado trabajar de ahí. ¿Siguen por ahí? ¿Aló, aló? Hola. Excelente. Ok. Vamos a ver qué es lo que entra en el examen del martes. ¿Listo? Déjame compartir pantalla. Ok. ¿Qué entra en el examen? Lo que entra básicamente es, primero la estadística inferencial, es decir, tipos de test Z y test T, cuándo implementar el test Z y cuándo implementar el test T. Tipos de test de cola alta, de cola baja y de dos colas. En ese caso, como la mayoría de ustedes, y me atrevo a decir casi todos, excepto tal vez Joaquín y Rebeca, no han visto estadística inferencial, la formulación de hipótesis yo se las puedo dar y ustedes lo que tienen que tener claro es cuándo se hace cola alta, cuándo se hace cola baja y cuándo se hace dos colas. ¿Listo? Pero la formulación de la hipótesis yo se las voy a dar. ¿Ya? Y la prueba de hipótesis utilizando el p-val, ¿cierto? Y los grados de significancia o el nivel de significancia en realidad. Entonces, una pregunta puede ser, yo les doy los datos, ¿cierto? Les formulo el problema, la hipótesis, y ustedes tienen que hacer la prueba, ¿cierto? Ya sea de cola alta, cola baja y dos colas, o dos colas. ¿Listo? Eso sería un problema, van a ser varios problemas porque va a ser computación, va a ser teórico y computacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntas pueden haber en la parte de estadística inferencial teóricas? ¿Cuándo utilizar test T y test Z? ¿Cierto? Desde el punto de vista de tamaño de muestra. Ah, ¿qué pasa si el p-val es mayor al grado de significancia? ¿Se rechaza o se acepta la hipótesis nula? ¿Qué pasa si es menor? Y todo ese tipo de cosas entrarían. ¿Listo? Esa es la parte de estadística inferencial. Obviamente pueden usar stats, ¿cierto? Y pueden usar para hacerlo z-test y para hacer el t-test, no hay problema. ¿Listo? Y ahí ya les estaría hablando también el uso de Python, ¿no? De forma indirecta. Regresión lineal, ¿qué entraría? Entra el concepto de error cuadrático medio, conceptualmente, ¿qué es? Concepto de correlación, correlación positiva, negativa y correlación cero. ¿Listo? Es importante que gráficamente entiendan qué es una correlación positiva, gráficamente entiendan qué es una correlación negativa y gráficamente entiendan qué es una correlación cero. ¿Listo? Entonces una pregunta muy básica sería, tengo esta figura, ¿cierto? Que representa ciertos datos. ¿Existe una correlación positiva, negativa o cero? ¿Listo? Regresión lineal, tienen que tener muy claro la diferencia entre correlación fuerte y débil. Fuerte es que la tendencia es lineal y débil es que los datos están dispersos alrededor de una línea. ¿Listo?
Y obviamente lo que tienen que hacer computacionalmente hablando lo pueden hacer con sklearn. ¿Listo? Pueden calcular error cuadrático medio, pueden calcular la línea, la pendiente, el intersecto, todo eso lo pueden hacer utilizando sklearn sin problema. ¿Listo? Regresión logística, que fue lo que acabamos de ver. ¿Qué entraría? El concepto de accuracy, que fue el que lo vimos, ¿no? Es true positive más true negative sobre el total. La función sigmoide, y ahí voy a hacer énfasis. ¿Qué pasa si el valor de z es demasiado grande? ¿Cuánto vale la función sigmoide? ¿Qué pasa si es demasiado pequeño, si demasiado grande, pero negativamente? ¿Qué pasa con z? ¿A qué valor tiende? ¿Entre qué valores está la función sigmoide? ¿Y por qué es necesario usar una función sigmoide? Todo eso lo podría preguntar. Y claramente les voy a preguntar lo que yo les he preguntado ayer y hoy. ¿Cuál es la diferencia entre regresión lineal y regresión logística? ¿Ok? Más o menos ese es el temario para el examen. El examen va a ser, yo creo que va a ser 70-30. 30% teoría, 70% práctica. La práctica la pueden hacer en su computadora. Pueden utilizar códigos que sean de su collab, no de los collab de los demás. Eso voy a revisar. ¿Listo? Y tienen que asegurarse de que el computador tenga buena conexión a internet, etc. Y si no van a utilizar internet, pueden usar eh, el editor de Python de su preferencia. Solo tengan en cuenta que si van a hacer offline, tienen que instalar todas las librerías antes. ¿Listo? Y eso les puede tomar un poquito de tiempo. Entonces tienen ese fin de semana para setear todo su computador, si es que eso es lo que quieren hacer. ¿Listo? ¿Tienen preguntas del examen? Ahorita vamos a ver, les voy a decir cuál es la dinámica ahorita. ¿Listo? Si avancemos el lunes no entra en el examen. No, lo que hacemos el lunes que va a ser árbol de decisión y, perdón, árbol de regresión y random forest. Básicamente, en realidad va a ser creo que solo árbol de regresión. Básicamente eso ya va a entrar para el siguiente examen. ¿Listo? Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo que les aconsejo es que hagan las tareas a conciencia. El examen va a ser parecido a las tareas, obviamente un grado de dificultad mayor, ¿cierto? Y practiquen, suban los CSVs, ábranlos, manipúlenlos, todo ese tipo de cosas para que no tengan problemas al día del examen. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora, ¿hay otra pregunta del examen? Pensé que iban a haber más preguntas. ¿No? Seguros. Ok, Dicen esta presentación, ¿la podría subir, por favor? ya se las comparto. Ok, ahí está. Entonces, lo que quería hacer hoy básicamente es, vamos a dividir otra vez en breakout rooms, pero ahora lo que vamos a hacer es, vayan por las diapositivas que les acabé de pasar al grupo y van a tratar de ir contestando las preguntas que están dentro de las diapositivas, ¿ya? Como si fuese un examen. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuándo usamos el test Z y cuándo usamos el test T? La segunda pregunta, ¿cuándo utilizamos test de cola alta, de cola baja y de dos colas? ¿Sí?
Ah, la tercera pregunta, ¿qué es grado de significancia? ¿Qué significa que pi val sea mayor o menor al grado de significancia? Todo eso quiero que lo vayan analizando y yo voy a pasar básicamente cuarto por cuarto para ir respondiendo sus dudas que seguramente tienen, pero no me las han dicho. Listo, entonces haremos eso. Y vamos a hacerlo de forma manual otra vez. Ay, perdón. Creo que son 5 o 6, a ver. Asignamos Daniel. Tú estás con Matías, creo. Aquí nomás, ¿Y con quién más? con Ignacio Bravo. Con Ignacio Bravo. Ok. Daniela, ¿tú estás con Nixie o con alguien más? ¿No? Ignacio, ¿tú estás con Con Mateo Prieto. Mateo Prieto? Oscar, tú estás usualmente solo, pero te voy a poner con Rebeca y con Said. ¿Listo? Entonces quiero que me hagan la mayor cantidad de preguntas antes del examen, porque el lunes no tengo intenciones de dar tiempo para repasar para el examen. Obviamente, si me hacen preguntas, las respondo, no hay lío. Pero la idea es el lunes seguir avanzando y ahorita aprovechar de que tengan todas las preguntas. Entonces, únanse a los cuartos, por favor. Oscar solamente. Dale, únanse. Nixie falta. Ahí está Nixie, falta Mateo. Rebeca, Mateo, Y dije, ¿será que me puedo volver a meter al breakout room? Es que se me cortó mi internet y recién pude volver a entrar. ya. Tú estabas ¿con quién? Me puso en el 4, creo. Ya, 4, ahí va. Dale. Así es. No te has un... Ah, ya.
Ok, ¿cómo van? Tenemos dudas, profe. ¿Ya? ¿Qué dudas Mm, tienen? en la primera diapositiva, el test Z y el test T tienen algo que ver con la desviación estándar y Sí. O sea, no sé, en realidad, si tú conoces la desviación estándar de la población entera, tú podrías usar el test Z. Y si no la conoces, utilizas el test T. Pero, digamos, habíamos dicho que una regla que se asume como casi verdadera es que si el tamaño de la muestra es mayor a 30, puedes utilizar el test Z. Y si es menor a 30, puedes utilizar el test T. Basi- Básicamente porque cuando tú tienes muchos elementos de la muestra, la desviación estándar va a ser muy parecida a la de la población. Y si tienes muy pocos, la desviación estándar va a ser diferente. ¿Listo? Esa es la razón. ay, gracias, profe. Una consultita más. Hay una pregunta que no le entendimos, que es la de que hay que saber cuándo hacer test T y test Z. El test de cola alta, baja y dos colas se les ayudará. Sí, o sea, básicamente lo que tienen que hacer es, yo les voy a formular la hipótesis y ustedes tienen que saber qué tipo de test van a hacer. Entonces, déjenme compartir. Entonces, no lo tengo porque es otra compu. A ver, déjenme buscar acá. Déjenme buscar en internet. Lower. Test. Eso es lo que tienen que saber. Ay, no, perdón. Hipótesis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Quiero ver la gráfica que puse en la diapositiva justamente. Aquí está. Esta es la que tienen que saber. Ok. Para hacer lower test, tienen que mirar que la alternativa sea menor. Para hacer upper test, que la alternativa sea mayor. Y para hacer two-tail test o dos colas, que la alternativa sea diferente. Eso es lo que tienen que saber. ¿Listo? Yo les ayudo a formular la hipótesis. Ustedes tienen que hacer el test de acuerdo a esta tablita que está aquí y que también está en las diapositivas. Ah, o sea, eso se trata de los signos más o menos, o sea, si es mayor o menor, Sí, sí, eso. exactamente. Ujú. Ah, ya, gracias, profe. ¿Listo? ¿Otra pregunta? No, ya está todo claro. Gracias. ¿Seguros? Sí, sí. Ok, voy para otro entonces. Esperemos un rato más, ¿ya? Voy para donde Daniel. ¿Qué tal, chicos? ¿Dudas? Yo lo tengo dos. Claro. ¿Ya? En cuestión a estadística inferencial, más o menos qué sería o sea, el p-val y el grado de significancia. Eso es lo que tú usabas para, cuando tú calculas el p-val, tú lo comparas con el grado de significancia, ¿no? Ajá, Y lo que hacíamos era lo siguiente, si el p-val es menor al grado de significancia, en ya, absoluto, ¿no? En valor absoluto, es decir, el 1% sería 0,01, ¿no? sí. Si el p-val es menor al grado de significancia, podemos decir que rechazamos la hipótesis nula. Ujú.
Y si es mayor, que aceptamos la hipótesis nula. Eso es. ¿Listo? Ya. O sea, el grado de significancia sería como el margen de error, ¿no? El grado de significancia es el margen de error. Es decir, qué tanto error tú puedes tolerar en la hipótesis. Entonces, ¿a qué se refiere un grado de significancia del 1%? Que si tú haces 100 diferentes muestras, tú puedes aceptar que de esas, una, tenga una hipótesis incorrecta, ¿cierto? 99 de 100. ¿Ya? Es como si fuese el grado de error. Sí, sí, sí. O sea, y el pi prácticamente qué haría. O sea, sería como determinar la hipótesis nula y la hipótesis Claro, alternativa. digamos, matemáticamente hablando, el pi vale es el área de la colita, de la parte de cola alta o cola baja, esa pequeña área que hay en la campana de Gauss, ¿no ve? Ah, ya. Entonces lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que analizar es si ese pi vale es menor al grado de significancia, yo rechazo la hipótesis nula, porque básicamente la hipótesis cae dentro de esa colita. Pero si el pi val cae fuera de esa colita, la acepto a la hipótesis nula. ¿Listo? Ah, ya, ya. O sea, es el valor que me determina si aceptar o no. Acepto o rechazo, exactamente. Ah, ya. Y en cuanto a regresión lineal, el error cuadrático medio, ¿qué es más o menos qué sería? Error cuadrático medio, bueno, a ver, voy a compartirte pantalla. Entonces, fíjate aquí, cuando nosotros hablamos de error, ¿cierto? Hablamos de lo siguiente. Bueno, creo que está abierto aquí aquí. Entonces, un regresor lineal lo que hace es busca la línea, ¿cierto? Que disminuya el error cuadrático medio. Pero ¿cuál es el error? Fíjate que tú tienes los datos verdaderos, que son los puntos azules, y los datos predecidos, que son los que caen sobre la línea roja, ¿no? ¿Cierto? Ahora, si tú hallas la distancia entre este puntito y esta línea, eso se llama error. ¿Por qué error? Porque básicamente este es el verdadero, el azul, y lo que cae sobre la línea es el predecido. Ahora, ¿qué es el error cuadrático? Es elevar esta distancia al cuadrado. ¿Y qué es el error cuadrático medio? Sumas todos los errores al cuadrado, todos, y los divides sobre la cantidad de puntos que hay. Y ese es el error cuadrático medio. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, o sea, sería prácticamente en cuánto fallé más o menos en predecir. ¿En cuánto fallaste en promedio, básicamente? Ah, ya, ya, ¿Mm? ya. Digamos, Ya. lo puedes entender de esa manera, pero obviamente le das al cuadrado. ¿Por qué le Ajá. das al cuadrado? Porque ya explicamos por qué le das al cuadrado, pero lo puedes entender de esta manera. Fíjate que hay errores positivos y negativos. Esto sería un error positivo y los que caen por debajo de la línea son errores negativos, ¿no? No, sí, o sea, es para volverlo positivo, ¿no? Y es para volverlo positivo para que no se cancelen los errores, básicamente. Ah, ya, ya. Ya. Gracias, ¿Listo? Lisa. ¿Otra pregunta? Mm, ¿No? Ok. Daniel, Matías, Daniel, Ignacio, ¿alguna otra pregunta? No, listo. Ok. Bueno, ustedes, yo creo que les va bien. Veremos. Usualmente les iba bien en los exámenes. Vámonos para el grupo 3. ¿Listo? Ok. ¿Cómo van? Bien, listen. Eh, Mateo Prieto, dicen, a ver, yo quería consultar qué es específicamente R y Pival, también para recordar el concepto del grado de significancia. Listo. Entonces, el Pival, básicamente lo que bueno, R es el coeficiente de correlación. Entonces, recuerda que
cuando tú tienes dos variables, tú puedes correlacionarlas a través del coeficiente de correlación de Pearson, ¿no ve? ¿Qué significa un coeficiente de correlación? Es ver qué tan relacionadas están las variables. Entonces, si el coeficiente de correlación es muy cercano a 1, o sea, si tu R que pones ahí es muy cercano a 1, es una correlación lineal positiva muy fuerte. Si es cercano a -1, es una correlación lineal negativa muy fuerte, y si es cercano a 0, es no correlacionado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el p-val? El p-val básicamente es lo que te permite a ti rechazar o aceptar la hipótesis nula, dependiendo del grado de significancia. ¿Ok? Entonces, si el p-val es menor al grado de significancia, tú vas a rechazar la hipótesis nula, pero si es mayor al grado de significancia, tú vas a aceptar la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, ese p-val me permite a mí saber si acepto o rechazo la hipótesis nula que estoy formulando con los datos. ¿Listo? ¿Sí? Y el grado de significancia es el error que tú te autoimpones. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un grado de significancia del 1%, lo que quiere decir es que si tú haces 100 muestreos y si de esos 100 muestreos uno falla en probar la hipótesis que tú hiciste, está bien, ¿cierto? Pero si tú encuentras que falla 2 veces, pues ahí ya no vas a aceptar esa hipótesis como válida. ¿Listo? Mateo. Ok. Ignacio, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Dale. em, en las diapositivas puso las gráficas de correlaciones positiva, negativa y cero. Sí, en la presentación de regresión lineal, que creo que es la 6, ahí debería estar. ¿Y qué es exactamente una función sigmoide? Una función sigmoide Sí. a ver, te voy a mostrar. Ah, ¿se salió? Ah, otra vez. La función sigmoide es la función que me permite a mí, básicamente, convertir todo, ¿cierto?, a un rango de probabilidades. Entonces, es decir, hacer una decisión. ¿Listo? Cuando tú tienes una regresión lineal, ¿cierto?, que es igual a z igual a beta x más alfa, ese z va entre menos infinito e infinito, ¿no ve? Pero tú quieres que eso vaya entre 0 y 1, porque tú estás tomando una decisión binaria, ¿no ve? Entonces, ¿qué haces tú? Lo que tú haces es, utilizas una función sigmoide que lo que hace es, el z lo pone en un exponente en el denominador y lo multiplica por -1. Ahora, ¿por qué? Porque fíjate que cuando yo grafico esta función me va a dar una s. Y esta s va entre 0 y 1. Entonces me permite ir desde menos infinito a infinito hasta 0 y 1. ¿Listo? Y de esa manera estoy mapeando. Estoy haciendo un mapeo de menos infinito a infinito a un mapeo de 0 a 1, que es el que me interesa a mí. ¿Listo? Entonces, se puede decir que la función sigmoide permite categorizar de forma binaria una variable. Exactamente. Esa es la idea. Hacer una categorización de forma binaria. Listo, dicen. Esa sería mi pregunta. No va a entrar muchas preguntas directamente relacionadas con fórmulas, ¿no? Con fórmulas, no sé, más con conceptos. Ya, está bien, Lisa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Voy para el siguiente, el último, que es el de... Ok, ahí voy. ¿Cómo van, chicos?
Bien, Inge, teníamos una preguntita sobre el práctico que estábamos viendo. ¿Sí? Para saber cuál es, la pregunta uno decía que utilicemos el coeficiente de correlación de Pearson para determinar cuál de las dimensiones tiene una correlación más fuerte, perdón, con lo de House Price, ¿no? ¿Sí? La que tiene la correlación más fuerte sería el que tiene el coeficiente de correlación más acercado a uno o a -1. Exactamente. No necesariamente tiene que ser uno positivo. Puede Claro, ser por eso, pues, si negativo. una es menos 0,70 y pico, y es Es- la que es más acercada, sería esa, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ahí va la cosa. Bien, Entonces, si es, por gracias. ejemplo, si tú tienes un coeficiente de 0,9 y uno de -0,99, el de -0,99 se correlaciona más fuertemente, negativamente hablando, pero es más fuerte la correlación. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los exámenes? Digo, del examen. ¿No? ¿Ahí? No, listo. Ok. Voy a acabar los breakout rooms y nos vemos en el principal para hablar unas cositas y ya, nos vamos. Ok. Entonces, lo que tienen que hacer para esta semana es claro. Para ese fin de semana tienen que terminar la tarea de logística. Para el lunes, si tienen dudas, traigan dudas y les contesto todas las dudas necesarias, pero tenemos que avanzar en tema. Y el martes nos veríamos en el examen. ¿Listo? Y ya sería presencial. Espero ya no ser virtual hasta el final del semestre. Bien. ¿Listo? Ya. Listo, Inge. Gracias, Lice. ¿No más preguntas? Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Subo el video apenas acabe esto.